A ver, para quienes están en el liderazgo de una iglesia, ¿no? ¿No hay a veces una sensación de que los modelos que usamos ya no dan más de sí? Si es así, este análisis puede que traiga algunas respuestas. Basado en el trabajo de Horacio Alcaraz y la red de casas de la palabra en Argentina. Hoy vamos a desgranar un cambio de paradigma que en realidad nos empuja a volver a las raíces. Vamos a explorar por qué cuesta tanto cambiar y qué podemos aprender del modelo original de la iglesia. Pues sí, esta frase es un auténtico jarro de agua fría, ¿verdad? Esos programas que lo petaron hace una década, esas estrategias que funcionaron tan bien, pues resulta que pueden ser la mismísima piedra en el zapato que hoy nos impide avanzar. El éxito de ayer se puede convertir en la ceguera de mañana. Es una llamada de atención crucial. Vale, pero ¿qué es eso de un paradigma? La mejor forma de entenderlo es imaginar unas gafas. Unas gafas que llevamos puestas todo el tiempo y que, lo más curioso, es que ni nos damos cuenta de que están ahí. Pues en la iglesia, nuestro paradigma son esas gafas. Nos dicen que es una iglesia de éxito, qué problemas hay que solucionar y cómo hacerlo. Básicamente, define nuestra manera de hacer iglesia incluso antes de que abramos la Biblia para ver qué dice. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque claro, esas mismas gafas que nos ayudan a enfocar también pueden dejarnos ciegos a otras cosas. Vamos a meternos de lleno en por qué un paradigma puede convertirse en un auténtico problemón. Hay un futurista, Joel Barker, que le puso un nombre a esto que suena muy fuerte: parálisis paradigmática. Es básicamente cuando nos aferramos tanto a nuestras reglas, a nuestro siempre se ha hecho así, que nos quedamos bloqueados. Y ojo a cómo lo describe: una enfermedad mortal de certeza. Tremendo. O sea, estamos tan convencidos de que nuestro método es el único que vale, que literalmente no vemos lo que se nos viene encima, ni las nuevas oportunidades, ni las amenazas. Mirad, para que esto quede clarísimo, la historia de los relojes suizos es brutal. Eran los reyes del mundo, dominaban el mercado con su paradigma de la excelencia mecánica, sus engranajes, sus muelles. ¿Y qué pasó? Que sus propios ingenieros inventaron el reloj de cuarzo, el digital. Pero claro, como eso no tenía piececitas ni hacía tic-tac, lo descartaron. Esto no es un reloj de verdad, pensarían. Mientras tanto, los japoneses vieron la oportunidad y ¡boom! En 10 años la industria suiza se hundió. Su mayor fortaleza fue su perdición. Y la lección es la regla del retorno a cero. Cuando las reglas del juego cambian, tu éxito de ayer no te garantiza nada. Y la pregunta es, ¿no se está pasando esto mismo en la iglesia? Venga, pues vamos a traer todo esto a nuestro terreno. Un pensador, Thomas Kuhn, hablaba de anomalías. Una anomalía es sencillamente algo que no cuadra. Es un resultado que tu modelo actual no sabe explicar. La pregunta del millón es, ¿cuáles son las anomalías que vemos hoy en el paradigma dominante de la iglesia? Pues aquí tenemos la primera y quizá la más gorda de todas. Si leemos al apóstol Pablo en sitios como 1 Corintios 12, nos dice que la iglesia es un cuerpo, y que en un cuerpo todos los miembros son vitales y tienen una función. Pero ¿cuál es la realidad de muchísimas congregaciones? Pues esto, un 5% que ministra activamente, normalmente la gente de la plataforma, y un 95% que se sienta y mira, como ir al cine cada domingo. Esto es una contradicción total con el diseño bíblico, una anomalía en toda regla. Y ojo, porque este problema de los espectadores es solo la punta del iceberg. Es el síntoma de algo más profundo, lo que algunos llaman el paradigma de la cristiandad. Un modelo que, seamos honestos, produce iglesias con poco impacto real en la calle, que genera comunidades superficiales donde uno se puede sentir anónimo en medio de la multitud y que crea un crecimiento que depende de un edificio y un evento en lugar de un movimiento que se multiplica de forma natural. Son las grietas del sistema. De acuerdo, el diagnóstico está bastante claro, pero la solución no es inventar algo nuevo y revolucionario. Es mucho más simple, es redescubrir algo muy antiguo. Vamos a ver cómo este nuevo paradigma es en realidad el modelo original de la iglesia. Si nos vamos al libro de los Hechos capítulo 2, versículo 46, vemos el ADN de la iglesia primitiva. Tenían una doble dinámica. Se reunían en el templo, en público, pero el corazón de su comunidad, el compartir la vida, el comer juntos, eso ocurría en las casas. No era una estructura centralizada, sino una red de comunidades vibrantes. Y no es algo puntual. Un poco más adelante, en Hechos 5, versículo 42, se repite la idea: enseñaban y predicaban sin parar. ¿Dónde? En el templo y de casa en casa. No era un evento semanal, era un estilo de vida. El Evangelio no estaba confinado a un edificio, se movía orgánicamente de hogar en hogar, y eso es lo que crea un movimiento imparable. Y esto no era solo en Jerusalén. Miremos las cartas de Pablo. En Romanos 16, Colosenses 4, Filemón, una y otra vez leemos la misma frase: saludad a la iglesia que se reúne en su casa. Para el apóstol que plantó iglesias por todo el imperio, la expresión más básica de la iglesia no era un gran edificio, sino una familia espiritual reunida en un hogar.
Y aquí viene el dato que lo cambia todo. 300 años. Durante los 3 primeros siglos, el cristianismo tuvo su crecimiento más bestial y explosivo, y en todo ese tiempo no tuvieron edificios dedicados al culto. La iglesia que transformó el Imperio Romano creció, se multiplicó y lo cambió todo reuniéndose casi exclusivamente en casas. Punto. Así que, si los ponemos cara a cara, el contraste es brutal. El paradigma de la cristiandad se enfoca en el edificio y el programa. Su estructura es jerárquica, su método es la atracción, venida a ver, y el resultado son espectadores. El modelo apostólico, en cambio, se enfoca en el hogar y las personas. Su estructura es la de una familia, su método es el envío, id y contad, y el resultado son participantes. La metáfora es perfecta. Hemos cambiado la intimidad de la mesa familiar por el anonimato de un auditorio. Claro, un cambio de este calibre exige, sí o sí, un cambio fundamental en el liderazgo. Joel Barker hablaba del pionero de paradigmas, esa persona que tiene el coraje de apostar por una idea nueva cuando todavía es incierta. Veamos qué significa esto para los pastores. Pues el rol se transforma radicalmente. El pastor pasa de ser un gestor de programas a ser un hacedor de discípulos. De ser un director que controla todo desde el centro a ser un capacitador que equipa a otros para el ministerio. La metáfora es genial. Se pasa de mantener un acuario con los pececitos contentos dentro a ser un pescador de hombres, con la mirada puesta en la misión, fuera de las 4 paredes. Y este viaje no se hace de la noche a la mañana. El autor Wolfgang Simpson nos da un mapa muy útil. Primero, la fase búscalo, esa santa insatisfacción que te lleva a buscar respuestas. Luego, predícalo, el momento eureka, cuando lo descubres y lo compartes con pasión. Pero no basta con la idea. Así que llega la tercera etapa, vívelo, encarnar el nuevo modelo. Y solo entonces, en la cuarta etapa, puedes enseñarlo y equipar a otros para que se multipliquen. Es un proceso personal antes de ser un movimiento. En el fondo, todo este cambio requiere lo que la Biblia llama metanoia. No es un simple arrepentimiento, es una transformación profunda y continua de la mente. Un cambio de chip total. Es lo que dice Romanos 12, versículo 2. Sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es, ni más ni menos, que desaprender nuestras tradiciones para abrazar el diseño original de Dios para su iglesia. Y todo esto nos lleva a una conclusión que es casi inevitable. No estamos hablando de un simple ajuste o de un programa nuevo. Estamos potencialmente ante un momento que podría ser una nueva reforma para la Iglesia. Y terminamos con esta pregunta, para darle vueltas. ¿Qué es aquello que hoy parece imposible para la Iglesia, pero que si se hiciera realidad lo cambiaría absolutamente todo? Pensemos en esto. ¿Y si la Iglesia dejara de ser un lugar al que asistimos y se convirtiera de verdad en una red de familias espirituales, multiplicándose en los hogares de cada barrio? Quizás justo ahí, en la frontera de lo que hoy consideramos posible, es donde se encuentra el futuro que Dios tiene para su Iglesia. Como decíamos, esta reflexión se basa en el trabajo de Horacio Alcaraz y la red de casas de la palabra. Ha sido un placer compartir estas ideas. Ahora, a pensar, se ha dicho.